Pablo Casado dice que la energía solar fotovoltaica no funciona de noche. ¡Qué barbaridad! ¿O la barbaridad es pensar que esto es una barbaridad? Veámoslo. Hace unos días el líder del Partido Popular, Pablo Casado, pronunció unas palabras que en circunstancias normales deberían haber pasado sin pena ni gloria. Aquí no, aquí a la izquierda no le gusta la nuclear, y no le gusta el carbón, y no le gusta el gas, y no le gusta la hidroeléctrica, y no le gusta ahora la eólica, y se quejan de que los molinos dañan el paisaje, claro. Solo le gusta la solar. Y a mí. Pero es que antes de ayer, a las 8 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las 8 de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera, básicamente porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica. Por supuesto, las palabras de Pablo Casado admiten ciertos matices. Cuando habla de solar, muy probablemente se está refiriendo a la energía solar fotovoltaica, no necesariamente a la termosolar. A su vez, no es cierto que para el consumidor doméstico, que para el pequeño consumidor doméstico, no exista cierta capacidad de almacenamiento de la energía solar en forma de baterías. A su vez, también es cierto que para el sistema eléctrico en su conjunto ya disponemos de cierta tecnología, que no es especialmente barata, para almacenar electricidad a través de hidroeléctricas de bombeo. A su vez, también se le podría reprochar a Pablo Casado que las centrales renovables pueden tener una cierta complementariedad en su generación. Cuando no genera la fotovoltaica, porque no hay sol, quizá esté generando la eólica porque sopla el viento, de tal manera que podemos suplir en parte las carencias de una con los excesos de la otra. A su vez, también le podríamos reprochar, criticar a Pablo Casado que quizá a lo largo de los próximos 30 años el progreso tecnológico resuelva el problema cierto, que hoy sí existe, de que la energía eléctrica no es almacenable económicamente a gran escala. O por último, también se le podría criticar a Pablo Casado que en esa misma intervención hiciera una apuesta por la energía nuclear cuando a lo mejor existen otras opciones como podrían ser las antedichas centrales hidroeléctricas por bombeo que permiten almacenamiento de electricidad. Cualquiera de estos contraargumentos podría haber sido más o menos razonable para matizar una tesis que en todo caso es claramente cierta. Y es que las centrales renovables, ya no solo la fotovoltaica, como dice Pablo Casado, sino en general las centrales renovables, tienen hoy un gran problema, y es la intermitencia en la generación de electricidad y nuestra incapacidad tecnológica para almacenar los excesos de generación eléctrica renovable para tenerlos disponibles en aquellas horas en las que las renovables no están generando porque no hay sol o porque no sopla el viento. De hecho, basta con observar la estructura de la generación eléctrica en España el pasado sábado 13 de noviembre, que es la fecha en la que Pablo Casado ejemplificaba las limitaciones de la energía solar fotovoltaica diciendo que a las 8 de la tarde no había sol y por tanto no podía generar. Basta con que observemos la estructura de generación para darnos cuenta de que ese argumento que empleó Pablo Casado es correcto. Como podéis observar, la generación eléctrica fotovoltaica, que es esa franja naranja que ha sido resaltada con la flecha, se concentra entre las 8 de la mañana y las 5 y media de la tarde. Y desde luego, a las 8 de la tarde, hora que tenéis marcada en el gráfico, la generación fotovoltaica era cero. Si lo que dijo Pablo Casado no fuera cierto, entonces tendríamos un flujo más o menos continuo, más o menos estable de generación eléctrica fotovoltaica. Pero no es así, la tenemos concentrado en unas pocas horas del día. Y eso, desde luego, es un problema grave de las energías renovables en general, porque si no pueden generar regularmente ni previsiblemente, entonces cualquier sistema eléctrico necesita, al menos de momento, hasta que mejore la tecnología, necesita de centrales de generación de respaldo. ¿Qué son centrales de generación de respaldo? Centrales que puedan generar electricidad rápidamente, que puedan activarse rápidamente cuando la fotovoltaica o cuando la eólica dejan de generar electricidad y la demanda de los consumidores, familias y empresas no evoluciona al mismo ritmo que la generación renovable, porque el hecho de que deje de soplar el viento no conduce de momento a que la gente deje de consumir inmediatamente electricidad. Por tanto, si se sigue demandando electricidad y no se genera por vías renovables, necesitamos otras centrales que suministren ese déficit de electricidad, de generación eléctrica, como consecuencia de la interrupción de la generación renovable. ¿Y cuáles son en el sistema eléctrico español actual las centrales que actúan como respaldo? Las centrales de ciclo combinado, el gas.
Y eso es justamente lo que explica nuestra fuerte dependencia del gas y, por tanto, los altos precios de la electricidad actuales. El precio internacional del gas se ha disparado, somos muy dependientes del gas porque somos muy dependientes de unas renovables que no producen, que no generan electricidad continuamente, sino de manera irregular, y nuestra elevada dependencia del gas nos expone fuertemente a las fluctuaciones del precio internacional del gas. En suma, lo que dijo Pablo Casado, como lo que dice cualquier político en un mitin, admite matices, pero en este caso era básicamente correcto. Pues bien, para gran parte de nuestra izquierda mediática y política, Pablo Casado dijo una absoluta burrada, un absoluto despropósito, porque a su juicio no sabemos muy bien cómo la energía eléctrica sí es muy fácil y muy barata de almacenar, y por tanto Pablo Casado poco más que debería regresar a la educación básica para formarse y aprender lo más elemental. A continuación voy a leer una recopilación de comentarios de medios de comunicación, de analistas políticos, de políticos, burlándose desdeñosamente de unas declaraciones de Pablo Casado que en este caso sí son esencialmente correctas. Anda que no hay declaraciones de Pablo Casado de las que se puedan burlar con razón. Empecemos. En primer lugar, La Sexta. Pablo Casado cree que la energía solar solo puede usarse durante las horas del día. Pues esencialmente es una creencia correcta, como ya hemos visto. La generación eléctrica fotovoltaica se concentra entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, y por tanto el conjunto de la economía, más allá de lo que hagan algunos pequeños consumidores domésticos con sus baterías, el conjunto de la economía no la puede usar fuera de esas horas y de hecho es que, como hemos visto en el gráfico, no la estamos usando. La cadena SER. Lo que Pablo Casado olvidó, la energía solar se acumula. Pues para acumularse la debemos de estar acumulando muy poco a lo largo del día. Vuelvo a colocar el gráfico. La energía solar se genera y se consume durante estas horas del día. Si tan fácil es acumularla de manera generalizada, ¿cómo es que no lo estamos haciendo? ¿Cómo es que no la estamos consumiendo durante el resto del día? Huffington Post. Sí, lo ha dicho. La frase de Pablo Casado sobre la energía solar con la que muchos alucinan. Y algunos, desde luego, alucinamos con que otros alucinen con esa frase. Pablo Echenique, exsecretario de Organización de Podemos, máster en energías renovables. Debe de ser el que tú no tienes. Mireia Moyá, consejera valenciana de Transición Ecológica. Casado preguntándose por qué sale agua si no está lloviendo. Algunos, en cambio, nos preguntamos cómo tú, con los conocimientos que aquí estás exhibiendo sobre energías renovables, has podido llegar a consejera valenciana de Transición Ecológica. Àlex Dorado Nájera, consejero de Sostenibilidad y de Transición Ecológica del Gobierno de La Rioja. Menos mal que nunca llegará a gobernar España, porque estremece que alguien así pudiera estar algún día al frente de la imprescindible transición energética en nuestro país. Es una fuente inagotable de vergüenza ajena. Lo que estremece o lo que es una fuente de vergüenza ajena es la ignorancia o la mala fe de muchos políticos que están al frente de las consejerías de transición ecológica. Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, y fijaos en la cantidad de me gustas, más de 16.000 me gustas a este comentario. Igual también le regalaron la EGB. No es descartable, igual las iban regalando en forma de pack y tú estabas también incluido en él. Rubén Sánchez, portavoz de Facua. A la izquierda solo le gusta la energía solar, y a mí, pero es que anteayer a las 8 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico y a esa hora no había posibilidad de que emitiera porque era de noche. Y concluye de estas declaraciones de Casado. A Casado le regalaron hasta el bachillerato. Pues si con esas declaraciones acerca de la intermitencia de las energías renovables no le llegaba para alcanzar el bachillerato, imagínate en tu caso que ni siquiera llegas a comprender que esas declaraciones de Casado son esencialmente correctas. A lo mejor a quien se refería Rufián que le habían regalado la EGB no era precisamente Casado. Ramón Lobo, periodista. Deberíamos organizar para un día concreto un envío masivo de pilas usadas para que no las revendan a la Rue del Percebe 13 para que Pablo Casado pueda hacer sus prácticas del nuevo máster de energía solar. ¿Alguien se atreve a poner fecha? Pilas. Con pilas vamos a abastecer la demanda eléctrica de un país. Pero qué tonto es Pablo Casado. Marina Lobo, periodista de CTXT.
Yo entiendo a Pablo Casado porque cuando tenía 5 años pensaba que dentro de los semáforos había gente pequeñita que cambiaba de colores. No sé si Marina Lobo es familiar de Ramón Lobo, pero desde luego sus conocimientos en esta materia están cortados por el mismo patrón. Gerardo TC, periodista que según sus propias declaraciones trabaja contrastando datos. Baterías, ese invento de la izquierda radical. Entre pilas y baterías domésticas resolvemos la crisis energética mundial. Pedro Ballín, periodista de La Vanguardia. De noche no hay sol. Con Pablo Casado, a todos los que no tenemos hijos nos ha tocado la lotería, porque podemos experimentar la maravilla de contemplar al bebé que va descubriendo el mundo. No hace falta fijarse en Pablo Casado, basta con que os miréis en el espejo. Y por último, Anabel Alonso, actriz, Mátame camión. Desde luego no te matará un camión eléctrico propulsado por energía fotovoltaica a altas horas de la noche. Esta es solo una selección de algunas declaraciones de periodistas, opinólogos, políticos de izquierdas sobre unos comentarios de Pablo Casado que, insisto, son matizables, admiten muchos contraargumentos, pero que son, hoy por hoy, esencialmente correctos. Fijaos la prepotencia, la suficiencia, la arrogancia con la que están hablando sin tener realmente ni idea de aquello de lo que están hablando. Buscan ridiculizar a un político que no les cae bien y que especialmente en este tema ha colocado el dedo en la llaga en un dogma de fe que todos ellos comparten. Y como fundamentalistas religiosos que no admiten ningún tipo de contestación a sus dogmas de fe, salen todos en comandita a atacar al blasfemo que ha osado cuestionar que hoy por hoy las energías renovables no son perfectas. Y releyendo todos estos comentarios, pues nos podremos reír de que justamente se rían de su propia ignorancia. Pero no olvidemos que muchas de estas personas son las que están dirigiendo el país o las que están marcando mediáticamente la agenda política. Son estas personas que no tienen conocimientos sobre las materias de las que están hablando las que están en última instancia rigiendo nuestras vidas. Y eso, desde luego, no hace ninguna gracia.